Hola, ¿cómo están? En esta ocasión presentaremos el módulo correspondiente al aparato respiratorio. Veamos. Conozcamos a Robert Koch, que es el padre de la microbiología médica moderna y además fue Nobel de Fisiología y Medicina, reconocido por su trabajo al descubrir las bacterias que producían la tuberculosis y el carbunco. También descubrió la vacuna contra la tuberculosis y sentó las bases de la bacteriología junto a Louis Pasteur. Bien, veamos el objetivo holístico de este tema. Y dice: identificamos la estructura compleja y funcionamiento del aparato respiratorio, analizando su importancia como unidad del cuerpo humano a través del método científico y además asumiendo las buenas prácticas de salud integral, higiene y aprovechamiento energético para una buena convivencia en la comunidad. Pasemos a explicar los contenidos y ejes articuladores. El aparato respiratorio consta de las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores a su vez constan de las fosas nasales, la faringe, laringe, y todas tienen la función de extraer el aire que necesitamos para la respiración, en tanto que las vías respiratorias inferiores son la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmón derecho, pulmón izquierdo y el músculo diafragma. La función de estos órganos es la ventilación pulmonar y esta a su vez consta de dos etapas: la inspiración y la expiración. Los órganos de los pulmones realizan el intercambio de gases, es decir, la hematosis, que consiste en la entrada de oxígeno a la sangre y la salida de dióxido de carbono a través de los pulmones. Bien, vamos a empezar a describir las vías respiratorias superiores. Y en primera instancia tenemos las dos fosas nasales, que son dos cavidades a ambos lados de la cara que comunican al aparato respiratorio, como podemos ver, hasta los orificios nasales y de esta forma con el exterior. En las fosas nasales, el aire se calienta, se humedece y además se limpia del polvo que queda retenido en los pelitos de la entrada. Y de esa forma ingresa el aire ya caliente, limpio y húmedo hasta la faringe. Entonces, la faringe es un tubo que comunica a la nariz, a la boca, con el esófago del tubo digestivo y con la laringe del aparato respiratorio, en donde se encuentra, estamos viendo aquí, la epiglotis,
que se cierra para no dejar entrar restos de alimentos. La laringe es un tubo delgado en donde se encuentran las cuerdas vocales y que se comunican con la tráquea. La tráquea ya es un tubo más grueso con anillos cartilaginoso que a la vez ingresa hasta las vías respiratorias inferiores en donde se encuentran los pulmones. Como podemos ver, pulmón derecho, pulmón izquierdo. La tráquea se bifurca en dos ramas, denominadas bronquios, y estas a su vez en muchas más ramas denominadas bronquiolos que se encuentran ya dentro de los pulmones. Estos conductos también presentan unas vejigas alveolares, como podemos ver aquí, en donde se produce la hematosis. Los pulmones son dos órganos esponjosos de color café claro y en los niños es de color rosado. El pulmón derecho presenta 3 lóbulos, un superior, un medio y un inferior, a diferencia del pulmón izquierdo que solamente presenta 2 lóbulos. Estos órganos esponjosos y situados en el tórax a ambos lados del corazón y en donde se realiza el intercambio gaseoso, están recubiertos de una doble membrana que los envuelve, denominado pleura. La inflamación de estas membranas produce la pleuresía. En la parte inferior de los pulmones se encuentra el músculo diafragma. Este músculo diafragma, además de dividir al aparato digestivo con el respiratorio, es decir, se encuentra ahí dividiendo, también forma parte de los movimientos de la inspiración y expiración, ya pasando a los alvéolos pulmonares que se ven aquí. Son unos glóbulos pequeños o bolsitas en donde, como ya dije, se produce la hematosis, que consiste en el intercambio de gases y además el paso del oxígeno a la sangre a través de los capilares, que ya habíamos visto en el aparato circulatorio. Y el dióxido de carbono pasa a través de las venas pulmonares hasta las vías superiores a las fosas nasales y de ahí es expulsado por la nariz al exterior. ¿En qué consiste la respiración pulmonar? La función básica del aparato respiratorio es la respiración, que consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico, como vemos en la imagen. El intercambio de estos gases se produce principalmente en el interior de los pulmones. El fenómeno completo comprende 3 fases. La primera corresponde a la respiración en los pulmones.
Es decir, el aire entra a los pulmones y sale de ellos mediante los movimientos respiratorios, que son la inspiración y la expiración. Y bueno, ¿qué es la inspiración? El aire penetra a los pulmones, como vemos, y estos se hinchan. Al mismo tiempo que se hinchan, vemos cómo el músculo diafragma desciende. En la expiración, el aire es expulsado hacia el exterior y los pulmones se comprimen para disminuir el volumen de la caja torácica. Además, el diafragma y las costillas vuelven a la posición normal. ¿Cuántas veces respiramos por minuto? Unas 17 veces. Y cada vez introducimos medio litro de aire en cada respiración pulmonar normal. El número de inspiraciones depende del ejercicio y de la edad. La capacidad de los pulmones es de unos 5 litros en una persona normal. La segunda etapa consiste en el transporte de gases. Aquí en la imagen vemos con flechas azules cómo ingresa el oxígeno a los pulmones y con flechas rojas cómo sale el dióxido de carbono hacia las vías respiratorias superiores para su eliminación. El oxígeno es tomado en los alvéolos pulmonares y vean cómo está forrado de capilares. Y esto se debe a que principalmente los capilares juegan un papel importante para el transporte tanto del oxígeno como el dióxido de carbono, como vemos en esta imagen. Los alvéolos pulmonares están totalmente forrados de vasos capilares que sirven para el intercambio de gases o hematosis. Pintado de azul se ve cómo sale el dióxido de carbono de los alvéolos pulmonares o vías respiratorias inferiores y se dirigen hasta las vías superiores para su expulsión, en tanto que el oxígeno es transportado hasta el corazón y de ahí mediante la circulación mayor a todo el organismo. Las células del cuerpo toman el oxígeno que les lleva la sangre y lo utilizan para quemar los alimentos. Así producen energía que el cuerpo necesita, y en especial el calor que mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 grados centígrados, que es la temperatura normal. Practiquemos los hábitos de higiene. Debemos respirar por la nariz y no por la boca, porque en las fosas nasales el aire se calienta, se humedece y además filtra el polvo que queda pegado en la mucosidad. Evitar el fumar porque es muy perjudicial para los pulmones y a la larga puede provocar cáncer en los pulmones. Usar ropa abrigada cuando hace frío o bien en estaciones invernales. No dormir en habitaciones con gases venenosos o bien donde hay plantas, porque nos pueden quitar el oxígeno cuando dormimos. Hacer ejercicios respiratorios cada día
para tener una buena ventilación pulmonar, respirar aire puro y ventilar cada día las habitaciones para que puedan morir con la luz del sol y el aire puro los gérmenes. Algunas de las enfermedades del aparato respiratorio son las siguientes. El asma bronquial es la contracción de los músculos de las paredes bronquiales provocando tos. La neumonía con derrame pleural es una infección aguda, muy grave, causada por bacterias patógenas o virus. Si llegan a los alvéolos pulmonares se denomina bronconeumonía. La tuberculosis pulmonar es causada por el bacilo de Koch y afecta con tos muy fuerte hasta expulsar sangre por la boca. El enfisema es una enfermedad que afecta a los fumadores, pero también se presenta en zonas muy contaminadas donde hay mucho humo. La bronquitis es la inflamación de los conductos bronquiales a causa de la tos con mucosidad, dificultad para respirar y presión en el pecho, y es de causa bacteriana. Únicamente se trata con antibióticos. El cáncer pulmonar puede ser provocado por causas ambientales o bien por el uso exagerado del tabaco. Las enfermedades respiratorias más comunes en invierno son la gripe, el resfriado común, la influenza, la amigdalitis, rinofaringitis y el asma. Dentro del sector de practiciencia, es bueno que el estudiante practique colocando los órganos en su respectivo lugar dentro de un modelo anatómico y didáctico. De esta forma podrá fácilmente conocer el lugar y la posición de los órganos, en este caso del aparato respiratorio. ¿Qué te parece? Hoy realizaremos un material didáctico del aparato respiratorio con material de reciclaje. Ahí estamos viendo unas bombillas o pajillas con globos, hilo y botellas. Ve cómo se va armando los pulmones y se hace un orificio en la tapa y veamos cómo funcionará, como si estuviera dentro de la caja torácica. Ese tubo superior hará como tráquea y en la parte inferior este globo anaranjado hará de diafragma. Y mira cómo se va inflando y desinflando los pulmones. Para la feria de comidas saludables, ¿qué te parece esta sugerencia? Entonces veamos la preparación y también para la inclusión de tu recetario, que espero que lo estés elaborando poco a poco. Veamos. En esta ocasión
realizaremos una tortilla de lechugas. Para ello, haremos cocer papa y carne picada. No se necesitan que estén muy pequeñas. También necesitamos pan molido, cebolla picada, tomates picados grandes, jengibre, ajo, lechuga picada, repollo con zanahoria picado, 3 huevos. Una vez que ya has integrado todos los ingredientes, excepto el pan molido, que va al último, la mezcla te queda así. Finalmente con el pan molido y sazonado con sal, lo llevas al horno caliente. Y ahí en el horno se va cocinando lentamente. Y es así como te queda tu riquísima tortilla de lechugas. Tú la puedes decorar a tu gusto. Buen provecho. Muy bien, ya aprendiste a cocinar y a elaborar tu propio recetario. Y ya puedes presentar en la Feria de los Alimentos Saludables tus propias comidas. Y en este sector denominado diverticiencia, puedes elaborar tus crucigramas, como vemos aquí en este ejemplo, basándote en todo tu proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el aparato respiratorio. De ti ya dependen las preguntas que puedes hacer y responderlas en el crucigrama. Como producto o resultado te damos esta sugerencia: la elaboración del aparato respiratorio en goma eva y con sus partes que indican en foquitos LEDs, nariz, tráquea, bronquios y pulmón. Tú puedes hacerlo mucho mejor con toda tu imaginación.